Tío Nuyo, hola a todos. Cuando la verdad está a punto de revelarse, el aire se vuelve irrespirable. Tío Nuyo guarda en su vientre una nueva vida, una hija. Pero lo que más la hace temblar no es el futuro, sino la reacción de Churn cuando lo descubra. ¿Será este anuncio el golpe final que rompa su frágil equilibrio, o el milagro que termine de despertar los recuerdos, el amor y la responsabilidad que una vez perdió? Entre el miedo, la esperanza y un destino que no deja de ponerlos a prueba, una sola pregunta quema en silencio. ¿Cómo reaccionará Churn cuando sepa que será padre de nuevo, esta vez de una niña? El amanecer llegó despacio, como si temiera romper la frágil calma de la casa. El aire era fresco y olía a tierra húmeda después de una noche larga. Trong se levantó temprano, como siempre, y se quedó un momento en la puerta, observando el patio aún cubierto de neblina. Había algo inquieto en su pecho, una sensación difícil de nombrar, similar a cuando uno presiente que la vida está a punto de cambiar sin previo aviso. Dentro de la casa, Tiu Nu se movía con lentitud. Sus manos, antes ágiles, ahora parecían buscar apoyo en cada gesto cotidiano. Preparar el té, acomodar la mesa, respirar hondo. Trong notó ese detalle sin entender del todo por qué le dolía verlo. Quiso preguntarle si se sentía bien, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. A veces, el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier conversación. Dui aún dormía, abrazando su manta vieja. Su respiración tranquila llenaba la casa de una paz engañosa. Trong lo miró con ternura, preguntándose cuándo había empezado a sentir ese instinto de protección tan natural, tan profundo. No recordaba un pasado claro, pero su cuerpo parecía reconocer un rol que su mente aún no alcanzaba. Durante el desayuno, Tiu Nu apenas probó bocado. Evitaba la mirada de Triung como si escondiera una verdad demasiado grande para ser dicha en voz alta. Cada pequeño gesto, una mano sobre el vientre, un suspiro contenido, sembraba preguntas en el corazón de Triung. La vida cotidiana seguía su curso, pero algo invisible se estaba acumulando, como una tormenta silenciosa. Cuando el sol comenzó a elevarse, Tiu Nu por fin levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Triung sintió un nudo en el pecho. No sabía aún qué estaba a punto de escuchar, pero intuía que esa revelación cambiaría su mundo para siempre. El latido de su corazón se volvió más fuerte, marcando el inicio de una verdad que ya no podía seguir oculta. Así, entre el ruido suave del día que despertaba y la quietud de una casa sencilla, comenzó la historia de una reacción que no solo pondría a prueba a Triung, sino que redefiniría el significado de familia, amor y responsabilidad en su vida. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Tiu Nu respiró hondo varias veces antes de hablar, como si cada palabra necesitara reunir un valor que llevaba meses escondiendo. Truong la observaba sin apartar la mirada, con el presentimiento de que aquella mañana no sería una más. Afuera, el viento movía suavemente las hojas, ajeno al temblor que nacía dentro de la casa. «Truong», dijo ella por fin, con la voz baja, «hay algo que debo decirte». Sus manos se posaron sobre el vientre con un gesto instintivo. Ese movimiento, tan simple, atravesó a Truong como un relámpago. Su corazón dio un salto extraño, una mezcla de miedo y expectativa. Tiu Nu levantó la vista, en sus ojos brillaban lágrimas contenidas. Confesó que estaba embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles pero irreversibles. Trung se quedó inmóvil. No supo qué decir, ni qué sentir. Un torbellino de emociones lo envolvió. Sorpresa, duda, una alegría tímida que se abría paso entre la confusión. Pero entonces llegó la segunda frase, dicha casi en un susurro.
Sería una niña. En ese instante, algo se quebró dentro de él. No eran recuerdos claros, sino imágenes difusas, sensaciones lejanas, una risa pequeña, una mano diminuta aferrándose a la suya, un futuro que alguna vez soñó sin saberlo. La vida cotidiana parecía seguir igual, el agua hirviendo, el tic-tac del reloj, pero para Trung todo había cambiado. Pensó en sus propias carencias, en la memoria incompleta, en el temor de no ser suficiente. ¿Cómo proteger a una hija si ni siquiera estaba seguro de quién había sido antes? La pregunta lo golpeó con fuerza. Tío Nu, percibiendo su silencio, se disculpó. Dijo que no esperaba nada, que solo quería ser honesta. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una fortaleza silenciosa. Trung sintió vergüenza por sus dudas y al mismo tiempo una profunda admiración por esa mujer que enfrentaba la vida sin exigir garantías. Cuando Dewey apareció en la cocina, rompiendo la tensión con una sonrisa adormilada, Trung comprendió algo esencial. El amor no siempre llega acompañado de certezas. A veces se presenta como una pregunta abierta, desafiando a quien la recibe a crecer. Y esa mañana, con la noticia de una hija en camino, Trung supo que su reacción marcaría no solo su destino, sino el de toda una familia. El día avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo necesitara asimilar la noticia. Trung salió al patio para tomar aire. El cielo estaba despejado, pero dentro de él se formaban nubes densas. Caminó sin rumbo entre las macetas, tocando la tierra con los dedos, buscando una respuesta que no dependiera de la memoria, sino del corazón. Pensó en la palabra hija. Le parecía inmensa, casi irreal. Nunca se había permitido imaginar ese futuro con claridad, y ahora se abría ante él como un camino nuevo y exigente. Recordó vagamente historias que alguien le había contado: noches sin dormir, risas inesperadas, miedos silenciosos. Todo eso lo atraía y lo asustaba al mismo tiempo. ¿Podría aprender a ser padre desde cero? Tío Nu lo observaba desde la puerta, sin interrumpirlo. Sabía que Trung necesitaba ese silencio. En su interior convivían la esperanza y el temor al rechazo. No buscaba promesas, solo deseaba una mirada sincera, una señal de que no estaba sola. La vida le había enseñado a ser fuerte, pero también anhelaba descanso. Más tarde, mientras Dewey hacía sus tareas, Trung se sentó a su lado. El niño le mostró un dibujo: una casa, 3 personas y un sol grande. Trung sonrió con una emoción inesperada. En ese dibujo sencillo entendió algo que ninguna palabra había logrado explicarle. La familia no nace perfecta, se construye con presencia. La idea de una hermana pequeña apareció entonces, no como una carga, sino como una posibilidad luminosa. Al caer la tarde, Trung volvió a la cocina. Tío Nu preparaba la cena con movimientos pausados. Él la miró y sintió un respeto profundo. Sin mencionar aún una decisión, le ofreció ayuda, compartió el trabajo, permaneció a su lado. Ese gesto cotidiano, pequeño y sincero, fue su manera de decir que estaba intentando comprender, aceptar, crecer. La noche llegó envuelta en sonidos familiares. Trung se dio cuenta de que su reacción no sería un estallido inmediato, sino un proceso. Paso a paso, estaba aprendiendo a escuchar sus emociones y a reconocer que, aunque el pasado fuera borroso, el presente le ofrecía una oportunidad clara: elegir amar. Y en ese ritmo tranquilo, entre dudas y gestos sencillos, comenzó a formarse dentro de Trung una certeza aún tímida, pero firme. La llegada de una hija podía convertirse en el sentido que estaba buscando, incluso sin recuerdos, incluso con miedo. La noche cayó como un manto suave, envolviendo la casa en un silencio distinto, menos pesado que el de la mañana. Tiong permaneció despierto, escuchando los sonidos conocidos,
el viento rozando el tejado, el crujir leve de la madera, la respiración tranquila de Dewey al otro lado de la pared. Cada ruido cotidiano parecía recordarle que la vida seguía avanzando, aun cuando el corazón dudaba. Antes de acostarse, Tion salió al patio una vez más. Levantó la mirada al cielo oscuro y pensó en la niña que aún no conocía, en su risa futura, en las preguntas que algún día le haría. Sintió miedo, sí, pero también una emoción nueva, profunda y silenciosa. Por primera vez desde que había perdido la memoria, el futuro no le resultó vacío, sino lleno de significado. Regresó a la casa y encontró a Tío Nu sentada, cosiendo una prenda pequeña con manos cuidadosas. La imagen lo conmovió más que cualquier palabra. Se sentó frente a ella y, tras un momento de silencio, habló con voz firme aunque contenida. Dijo que no recordaba todo, que aún había lagunas en su pasado, pero que quería asumir la responsabilidad, no por obligación, sino por elección. Quería aprender a ser padre de esa hija que venía en camino. Las lágrimas de Tío Nu cayeron sin ruido. No eran de alivio absoluto, sino de gratitud serena. No abrazó a Tion de inmediato. Primero lo miró, buscando verdad en sus ojos. Al encontrarla, se permitió sonreír. En ese gesto sencillo, el amor dejó de ser una promesa incierta y se transformó en un compromiso real. Al día siguiente, la rutina volvió. Preparar el desayuno, llevar a Dewey a la escuela, trabajar en el jardín. Pero algo había cambiado. Cada acción tenía un propósito nuevo. Trunk se descubrió imaginando nombres, contando los meses, planeando un futuro que ya no temía. Así fue como reaccionó Trunk al saber que Tío Nu esperaba una hija, no con palabras grandiosas, sino con una decisión silenciosa y valiente. Comprendió que la paternidad no exige memoria perfecta, sino presencia constante. Y en medio de una vida sencilla, eligió quedarse, amar y comenzar de nuevo, convencido de que el verdadero recuerdo se construye cada día,